Si algo ha demostrado la historia, es que el ser humano siempre encontrará nuevas formas de infligirse dolor. Basta con mirar atrás para descubrir cómo algunas de las llamadas civilizaciones idearon los métodos más crueles para castigar a otros. Hoy te mostraremos los 20 peores castigos de la historia de la humanidad. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte. Número 20. Cuando nos hacen cosquillas, nuestro cuerpo experimenta una mezcla de sensaciones: hormigueo, escalofríos y hasta euforia. Una sensación extraña entre relajación y dolor. Pero, ¿y si quien lo hace es una cabra? En la antigua Roma existía un castigo conocido como el método de cosquillas de cabra. Los pies de la víctima eran sumergidos en agua salada y luego se acercaba una cabra. Su lengua áspera lamía repetidamente los pies. Al principio, el cuerpo respondía con cosquilleo, pero con cada pasada, la experiencia se volvía cada vez más insoportable, hasta provocar un dolor extremo y posible daño físico. Imagina esa sensación por un tiempo prolongado. Número 19. Un ubillete. Era un tipo de mazmorra utilizada en la época medieval como prisión y castigo. Su nombre proviene del verbo francés oublier, que significa olvidar. Se trataba de un pozo estrecho y vertical, oculto bajo castillos o fortalezas. Solo tenía una entrada, una trampilla en el techo. Una vez dentro, no había escapatoria. El nombre lo decía todo. Quien era arrojado a un ubillete era olvidado, abandonado a la oscuridad, al silencio, a la soledad. Dentro de estas mazmorras no había espacio para moverse, ni para sentarse con comodidad. No existía luz, ni aire, ni comida, ni agua. La inmundicia reinaba, y con ella las alimañas. Las ubilletes se usaban en toda Europa, en Inglaterra, Irlanda, Francia, y quien entraba rara vez salía. Número 18. Durante la Edad Media, la tortura no solo era tolerada, era ley. Las autoridades la aplicaban como parte del proceso judicial. Las cámaras de tortura se encontraban dentro de prisiones o edificios oficiales. Pero hubo un dispositivo tan espantoso que rozó lo mítico. La doncella de hierro era un ataúd o gabinete de tamaño humano hecho de hierro. El interior del dispositivo estaba forrado con púas o clavos, colocados estratégicamente para causar dolor o lesiones a la víctima. La persona era forzada a entrar en el dispositivo y una vez que se cerraban las puertas, las púas penetraban en su carne. Estas púas no eran necesariamente lo suficientemente largas como para causar una muerte inmediata, sino para perforar órganos vitales y dejar que la víctima se desangrara lentamente. El propósito era claro: provocar una muerte lenta, agónica y aterradora. En algunos casos, la doncella de hierro era exhibida en plazas públicas como advertencia, infundiendo miedo en toda la población. 17. El origen preciso del castigo de las ratas sigue siendo incierto, pero los registros históricos remontan su uso al menos al año 60 d.C., en el Imperio Romano. El emperador Nerón fue tristemente célebre por emplearlas como instrumento de justicia contra sus enemigos. También se han documentado casos en la India, donde los prisioneros eran sometidos a ratas confinadas dentro de pantalones ajustados, forzándolas a morder y arañar en su desesperación por escapar. La Torre de Londres, conocida por su oscura historia, albergaba una mazmorra especialmente dedicada a estos castigos. Ubicada por debajo del nivel del río Támesis, los prisioneros eran arrojados allí durante la marea baja, y a medida que el agua subía, llegaban también las ratas. Diederik Sonoy, un líder militar y administrador holandés del siglo XVI, utilizó una versión documentada de este castigo durante la revuelta holandesa contra el dominio español. A los acusados de crímenes o desobediencia se les obligaba a confesar antes de introducir a las ratas. Si no lo hacían,
Eran inmovilizados con una jaula sin fondo colocada sobre el abdomen. Luego, se encendían brasas en una bandeja sobre la jaula, calentando el metal. Las ratas, desesperadas por el calor, escarbaban hacia abajo, directo en la carne de la víctima. 16. Los elefantes, venerados por su inteligencia y fuerza, fueron tristemente convertidos en instrumentos de castigo brutal. Durante al menos 2000 años, la práctica de ser aplastado por un elefante fue común en regiones como la India, el sur de Asia y el sudeste asiático. En la India, esta pena capital era conocida como Hunga Rao. El acusado era expuesto sin escapatoria a la fuerza imparable del elefante. Un paso bastaba y todo terminaba. Era una forma de ejecución ceremonial, pero despiadadamente efectiva. En el reino de Cochin, en China y en el sur de Vietnam, los criminales eran atados a postes y atacados por elefantes. A pesar de su brutalidad, estas ejecuciones persistieron hasta el siglo XIX. 15. En medio de la Inquisición española, un periodo marcado por un fervor religioso extremo y una persecución implacable, surgió un dispositivo especialmente creado para los herejes. Durante este tiempo, musulmanes, judíos y protestantes fueron severamente perseguidos y torturados por sus creencias. Las comunidades eran registradas y los no católicos presionados a confesar su herejía. Si confesaban, eran castigados con tortura; si no, los esperaba una ejecución brutal. Uno de los instrumentos más temidos fue el llamado tenedor hereje, una correa de cuero fuertemente ajustada al cuello, con dos puntas de hierro afiladas, una apuntando al esternón y otra a la garganta. Parecía simple, pero el dolor era implacable. El más mínimo movimiento de la cabeza podía ser letal. Si lograban permanecer inmóviles, las puntas no penetraban, pero con el tiempo, la voluntad se rompía. Este aparato no solo extraía confesiones, también silenciaba para siempre a quienes ya habían hablado. Número 14. En los anales de la historia marítima, el acarreo de la quilla se alza como una de las formas de castigo más aterradoras jamás impuestas en alta mar. Durante los siglos XVII y XVIII, se utilizaba como medida disciplinaria extrema a bordo de los barcos. El procedimiento consistía en colgar al condenado de una cuerda atada al mástil, con pesas sujetas a las piernas. La tripulación soltaba la cuerda y la víctima era sumergida en el océano, arrastrada por debajo de la quilla, la parte más baja del casco, de un extremo al otro. El problema era que esta parte del barco solía estar cubierta de percebes afilados como cuchillas. El cuerpo era desgarrado al contacto, cortes profundos, desgarros, sangrado. El castigo era tan brutal como humillante. Se sabe que la Marina holandesa empleó esta práctica. Una pintura titulada El acarreo de la quilla del cirujano del barco del almirante Jan van Ness, de Lief Petersen, que se encuentra en el Rijksmuseum de Ámsterdam, da testimonio de ello. Entre 1660 y 1686, esta tortura fue documentada como una práctica real. Las fuentes británicas relatan que, a pesar del dolor indescriptible que causaba, el objetivo no era matar, sino hacer sufrir, escarmentar y doblegar el espíritu. Según los informes, a las víctimas del acarreo de la quilla se les daban breves intervalos para recuperarse de la tortura, aunque a menudo el dolor era tan extremo que el cuerpo entraba en estado de shock y dejaba de sentir. A principios del siglo XVIII, los británicos abandonaron oficialmente esta práctica alrededor de 1720. Los holandeses siguieron el mismo camino, prohibiendo el acarreo de quilla como método de castigo en 1750. Número 13. El ahorcamiento en la horca consistía en encerrar a los condenados en jaulas con forma humana, para luego colgarlos en público como advertencia cruel y directa a quienes pensaran desafiar la ley. La horca hacía referencia a la estructura de madera de la que pendían estas jaulas. Este castigo era una muerte lenta y despiadada, provocada por la exposición prolongada, la deshidratación y la inacción forzada. Durante días enteros, las víctimas se retorcían bajo el sol, el viento y la lluvia, a la vista de todos. Surgido en la Edad Media, el propósito era claro: infundir miedo. La ley dictaba que los acusados de asesinato, traición, piratería o robo podían ser condenados a esta pena, y no era un acto privado. Multitudes enteras acudían al espectáculo. Lo que comenzaba con decenas, rápidamente se transformaba en miles de ojos morbosos, deseosos de presenciar el sufrimiento ajeno.
Número 12. Los registros históricos remontan el origen del temido potro hasta la antigua Grecia. Una de las primeras menciones data del siglo IV a.C., cuando Eróstrato, el hombre que incendió el segundo templo de Artemisa, fue ejecutado en esta máquina. El potro era una estructura de madera que simulaba una cama elevada, pero su función era siniestra. Las muñecas y tobillos de la víctima eran sujetados con cadenas a rodillos ubicados en ambos extremos del marco. Una vez inmovilizado, el cuerpo era sometido a un estiramiento atroz que aplicaba una tensión constante sobre hombros, brazos, espalda, piernas y caderas. El proceso podía llevar al chasquido de las articulaciones, dislocaciones permanentes y con el tiempo a que los músculos perdieran su función por completo. Pero no terminaba ahí. El potro también servía como instrumento de inmovilización, permitiendo aplicar otras formas de tortura simultáneamente. Los que sobrevivían rara vez salían ilesos. Quedaban con lesiones permanentes, cuerpos deformados y extremidades inútiles para el resto de sus vidas. Número 11. Aunque suele mencionarse como un método de interrogatorio extremo, el bambú también fue utilizado como una forma de ejecución lenta, despiadada y aterradora. Según informes, fue empleado por tropas japonesas contra prisioneros de guerra estadounidenses. El procedimiento era tan simple como brutal. La víctima era atada sobre un parche de brotes de bambú de rápido crecimiento, y ahí comenzaba la espera. El bambú puede crecer hasta 1 metro por día. Sus brotes puntiagudos, al encontrar resistencia, no se detenían. Lentamente perforaban la carne, centímetro a centímetro, hasta atravesar completamente el cuerpo. No había gritos que detuvieran su avance, ni posibilidad de rescate, solo el crecimiento imparable de una planta, ejecutando su sentencia con una lentitud insoportable, hasta que la muerte por múltiples perforaciones se volvía inevitable. Este espantoso proceso se asemejaba a una muerte lenta e ineludible sobre un lecho de estacas vivientes y afiladas. La evidencia histórica sugiere que prácticas similares se llevaron a cabo en Ceilán, actual Sri Lanka, y Siam, hoy Tailandia, durante el siglo XIX. Número 10. Uno de los métodos de tortura menos conocidos utilizados durante la Inquisición española fue la siniestra cuna de Judas. Lo que resulta más perturbador es que los inquisidores la consideraban un castigo humano. A simple vista parecía un simple taburete, pero no. Se trataba de una pirámide de madera, montada sobre 3 patas, diseñada con una punta afilada, una trampa para el cuerpo y una sentencia para el alma. Dentro de las cámaras de tortura, la víctima era suspendida en el aire, atada de pies y manos y colocada lentamente encima de la pirámide, con la zona pélvica apuntando hacia el vértice. A veces, para aumentar el suplicio, se colocaban pesos adicionales en los tobillos. Así comenzaba un descenso lento, silencioso y mortal. Se atribuye su invención a Hipólito de Marsilis, un abogado italiano del siglo XV, que también introdujo la tortura por agua. Aunque la cuna de Judas fue concebida para provocar privación del sueño, pronto se transformó en un instrumento de tortura capaz de desgarrar la anatomía de cualquier condenado. Número 9. Incluso hoy, siglos después de su uso, la temida rueda rota sigue siendo uno de los métodos de ejecución más brutales registrados en la historia. Era reservada exclusivamente para criminales de la peor calaña. Su propósito no era solo castigar, sino destruir lentamente. Quienes eran sentenciados a ella enfrentaban 2 destinos horribles: ser despedazados por la rueda o ser quebrados en ella. El castigo consistía en atar a la víctima a un banco, mientras una rueda de hierro se estrellaba contra su cuerpo, comenzando por los tobillos y ascendiendo hacia la cabeza. Los gritos, la fractura de huesos y la inmovilidad progresiva eran parte del espectáculo. Tras la sesión, las víctimas eran dejadas colgadas en la rueda, con las extremidades rotas dobladas entre los radios, a veces durante horas o días, hasta que finalmente morían por shock, hemorragia o exposición. Su uso se remonta al Imperio Romano, bajo el reinado del emperador Cómodo, y se aplicaba principalmente a esclavos, traidores y cristianos. Los romanos perfeccionaron su brutalidad. Colgaban a las víctimas verticalmente, las amarraban directamente a la rueda o incluso encendían hogueras bajo ellas para intensificar el sufrimiento. Número 8. La temida silla de hierro. Solo su nombre provoca escalofríos. Este dispositivo macabro estaba recubierto por cientos de púas afiladas, distribuidas por el asiento, el respaldo, los reposabrazos y las patas. Una trampa perfecta para el dolor absoluto. La víctima era sentada a la fuerza sobre este trono del tormento, a menudo desnuda
desnuda y luego inmovilizada con correas de metal. Cada movimiento, cada intento de escapar, provocaba que las púas se hundieran más profundamente en su carne. Pero eso no era todo. En algunos modelos se colocaban brasas encendidas debajo del asiento, calentando lentamente el metal y cocinando vivas a las víctimas desde dentro. Debajo del asiento, una estufa encendida ardía sin piedad, calentando lentamente el metal. Así, la víctima sufría una doble tortura: la presión brutal de las púas que desgarraban su piel y la quema progresiva del fuego que abrasaba su carne desde abajo. Una de las víctimas documentadas fue Jean Calas, en Toulouse, Francia, en 1762. Aparte de ser condenado a la silla de hierro, también fue sometido a la tortura de la rueda y sus extremidades fueron estiradas y dislocadas hasta quedar reducidas a una masa inerte de huesos y dolor. Número 7. El toro de bronce, una obra maestra de la crueldad humana. También conocido como el toro de Falaris, este espantoso artefacto nació en el corazón oscuro de la antigua Grecia, durante el siglo VI a.C. Su estructura era una estatua hueca de bronce, perfectamente esculpida para parecer un toro, pero su interior era una cámara de ejecución. Una vez dentro, la víctima quedaba atrapada sin escapatoria, mientras bajo sus pies se encendía una hoguera. El calor del metal no tardaba en convertir aquel toro en un horno ardiente, cocinando vivas a las personas en su interior. Lo más perturbador era su mecanismo acústico, diseñado para transformar los gritos de las víctimas en un sonido gutural que imitaba el bramido de un toro, creando así una sinfonía del dolor para deleite del público. Según una leyenda de la ciudad de Acragas, hoy Agrigento, Sicilia, el invento fue creado por Perilao, un artesano de la corte del tirano Falaris. Cuando éste escuchó la terrible función del dispositivo, quedó horrorizado por su crueldad. Como castigo, ordenó que el propio Perilao entrara al toro para demostrar su invención. Una vez dentro, las llamas fueron encendidas. Así, el creador fue consumido por su propia máquina infernal. Número 6. Durante la Inquisición española, el garrote se convirtió en una herramienta de ejecución aparentemente misericordiosa, pero igual de letal. Era reservado para los herejes que, ya condenados a muerte, aceptaban convertirse al cristianismo. Comparado con la hoguera, el garrote era considerado una opción más humana, ya que provocaba la muerte por estrangulamiento con una cuerda afilada, en teoría de forma rápida. Pero con el tiempo, el diseño evolucionó y también su capacidad de destrucción. En su versión más brutal, el garrote se componía de un collar de hierro que envolvía el cuello de la víctima. En la parte posterior, un tornillo metálico de gran tamaño apuntaba directamente al tronco cefálico. Al apretar el tornillo, este se hundía violentamente en la base del cráneo, aplastando el cerebro y causando una muerte inmediata y espantosa. A lo largo de los siglos, se fabricaron garrotes con todo tipo de materiales: cuerdas, cables telefónicos, cuerdas de guitarra, bridas, cuerdas de piano, incluso líneas de pesca. Y su uso no se limitó a la Edad Media. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados emplearon el garrote para eliminar en silencio a los centinelas enemigos en misiones de infiltración letal. Una herramienta tan silenciosa como mortal, tan simple como inhumanamente efectiva. Las unidades militares de élite y las fuerzas especiales recibían con frecuencia un entrenamiento letal en el uso del garrote, tanto con versiones especialmente construidas como improvisadas. Esta técnica se convirtió en un arte del silencio y la eficacia. El último garrote público en España tuvo lugar en mayo de 1897 en Barcelona. Después de aquel día, todas las ejecuciones con garrote se realizaron lejos de la vista del mundo, dentro de los muros de la prisión, ocultas, pero no menos brutales. Número 5. La pena culei, traducida del latín como castigo del saco, fue uno de los métodos de ejecución más perturbadores jamás concebidos. Este castigo estaba reservado para un crimen que los romanos consideraban imperdonable: el parricidio, el asesinato del propio padre. Según Modestino, un influyente jurista romano del siglo III, el castigo comenzaba con una paliza feroz al condenado. Después, su cuerpo aún vivo era cosido dentro de un saco de cuero, pero no estaba solo. Dentro del saco se colocaban 4 criaturas vivas: un perro, un gallo, una víbora y un mono. Entonces, el saco sellado era arrojado al mar si estaba cerca, donde la víctima se ahogaba entre los mordiscos y chillidos de aquellas bestias. Si el mar no estaba accesible, el saco se lanzaba en tierra, a merced de los animales salvajes, como lo establecía la Constitución del divino Adriano. Los condenados enfrentaban un destino absolutamente atroz: la mordedura letal de la serpiente, el caos salvaje del mono, la agresión del perro o simplemente la asfixia y el pánico encerrado en la oscuridad total.
Número 4. Desde las profundidades del horror, emerge el escafismo, una forma de tortura tan inhumana que su sola mención hace estremecer incluso a los historiadores más curtidos. Su origen se remonta al Imperio Persa, alrededor del año 500 a.C., y su propósito era simple: prolongar el sufrimiento hasta los límites de lo imaginable. El proceso comenzaba al encerrar el cuerpo de la víctima entre dos botes, dejando solo la cabeza, las manos y los pies al descubierto. El resto quedaba atrapado, sin posibilidad de moverse. Antes del encierro, se forzaba a la víctima a ingerir leche y miel en grandes cantidades, provocando diarrea constante en el interior del bote. Luego, se untaba más miel sobre su piel expuesta para atraer a enjambres de insectos hambrientos. Bajo el sol abrasador, sin comida, sin agua, los mosquitos, gusanos y larvas comenzaban su trabajo. Se alimentaban de su carne, ponían huevos en sus heridas, invadían sus ojos, su boca, sus entrañas. La víctima no moría de inmediato, sino tras días de dolor insoportable, infección, fiebre y putrefacción en vida. Para empeorar su destino, era llevada a la costa cada día, donde le untaban más miel, solo para ser devuelta al agua y comenzar de nuevo el infierno. El escafismo no era solo una ejecución, era una agonía sostenida, una muerte por consumo lento, infligida no por humanos, sino por miles de bocas diminutas que no conocían la piedad. Número 3. La crucifixión. Una ejecución tan infame, tan brutal, que ha quedado grabada en la historia con el peso del sufrimiento más público e insoportable jamás concebido. Su origen es antiguo, pero su aplicación fue perfeccionada por los romanos, quienes la convirtieron en una ceremonia de tortura pública. La víctima era despojada de su ropa, golpeada, humillada y obligada a cargar su propia cruz hasta el lugar de ejecución. Allí era clavada o atada al madero con los brazos extendidos en una posición que dificultaba la respiración. Con el paso de las horas o incluso días, el cuerpo se debilitaba, los músculos colapsaban y la asfixia se volvía inevitable. Cada respiración era una batalla, cada movimiento un tormento. Si la muerte tardaba demasiado, los soldados rompían las piernas del condenado, impidiendo que se alzara para inhalar. La muerte llegaba por sofocación, desangramiento o pura desesperación. La crucifixión no buscaba simplemente eliminar al culpable, buscaba exponerlo, desfigurar su dignidad y enviar un mensaje: así mueren los enemigos del imperio. La crucifixión no fue exclusiva de una sola cultura, fue utilizada por los asirios, babilonios, persas y romanos, civilizaciones que compartían un entendimiento común. El dolor público podía ser tan efectivo como la espada. La muerte no era rápida, llegaba lentamente, tras horas o incluso días de agonía insoportable. El cuerpo se colapsaba bajo su propio peso, la respiración se volvía una tortura, las piernas temblaban, los músculos se desgarraban, el corazón, golpeado por el dolor, la deshidratación y el miedo, finalmente se rendía. Número 2. Vlad el Empalador. El nombre aún resuena como un eco sangriento en los bosques de Rumanía. Gobernó Valaquia en el siglo XIV y su ley fue una sola: el terror. Vlad no ejecutaba, advertía, no castigaba, daba lecciones. Su método favorito era tan macabro como simbólico: el empalamiento, una estaca de madera afilada, alzada como un monumento a la tortura. La víctima era ensartada por el abdomen, la espalda o peor aún, y elevada lentamente mientras la punta emergía por el torso, el hombro o la boca. La muerte podía tardar horas o días, mientras los órganos se perforaban, mientras el cuerpo temblaba sin remedio, mientras los cuervos comenzaban a merodear. No importaba si eras enemigo extranjero, traidor local o pobre campesino, si desafiabas a Vlad, terminabas en lo alto de una estaca como advertencia eterna. Tras una retirada en 1462, Vlad dejó un campo de batalla sembrado de miles de cuerpos empalados. Un mensaje para los otomanos: aquí el miedo gobierna. Su reputación fue tan sangrienta que, siglos después, el novelista Bram Stoker encontraría en él la inspiración para su conde Drácula. Pero la realidad histórica de Vlad fue mucho más aterradora que cualquier mito. Un hombre que gobernó con el filo del pánico, dejando tras de sí un legado de sangre, madera y muerte.
Número 1. Y ahora llegamos al castigo que incluso los más endurecidos habrían suplicado por evitar. Más allá del ahorcamiento, más allá del empalamiento o la crucifixión, existía un tormento que despojaba al ser humano de su propia humanidad: el desollamiento. Este acto de crueldad no buscaba solamente la muerte, buscaba borrar la identidad, arrancar cada fibra de dignidad del cuerpo humano. El proceso era meticuloso y despiadado. Con cuchillas afiladas, el verdugo cortaba la piel a lo largo del cuerpo y comenzaba a arrancarla lentamente mientras la víctima aún seguía con vida. El grito no bastaba, la sangre corría, pero no se permitía morir. Cada centímetro de piel se convertía en una eternidad de dolor puro. El desollamiento podía comenzar por la espalda, las extremidades o incluso el rostro, según el nivel de sadismo del castigo. Este castigo fue practicado por civilizaciones como los asirios, quienes colgaban los restos sangrientos como trofeo. También fue usado en la Edad Media para traidores, herejes o enemigos del poder. A veces, la piel era rellenada con paja y exhibida públicamente como símbolo de castigo y ejemplo. Morir desollado no era solo morir con dolor, era desaparecer como persona, transformarse en carne viva, en sufrimiento encarnado, un fin que no perdonaba ni el cuerpo ni el alma. No hay palabra que cause un escalofrío más profundo. En muchos casos, la víctima era desollada viva. El tormento podía durar horas, mientras la víctima se desmayaba y volvía en sí, solo para seguir sintiendo. En otras ocasiones, se realizaba tras la muerte, como humillación final, como advertencia macabra al pueblo. Este castigo fue practicado en numerosas culturas. En la antigua Asiria, los enemigos capturados eran desollados y sus pieles colgadas en las murallas como decoración de terror. En Mesoamérica, los aztecas lo hacían con fines rituales, desollando a las víctimas de sacrificios humanos para honrar a sus dioses. En ambos casos, el mensaje era claro: esto es lo que ocurre con quienes desafían al poder. Nada se compara con el horror de ver o sufrir cómo la piel, ese escudo final del cuerpo, se convierte en un trofeo sangriento. Es el fin de toda humanidad, el castigo que ni los condenados al infierno querrían conocer. A lo largo de la historia, el ser humano ha demostrado que su creatividad más oscura no conoce límites cuando se trata de castigar, doblegar o destruir. Desde la crucifixión hasta el escafismo, desde la Puen a Cuyei hasta el desollamiento, el dolor se ha usado como lenguaje, como castigo y como espectáculo. Pero ahora te pregunto a ti, ¿cuál crees que ha sido el peor castigo de todos los tiempos? ¿A cuál de estos métodos ni en tus peores pesadillas te someterías? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, la historia no solo está escrita con tinta, está escrita con sangre.